Mi nombre es Miguel. Sé que muchos me conocen, pero posiblemente hay algunos que nos visitan por primera vez, ya sea aquí presentemente o en las redes. Así que bienvenidos a todos, de corazón. Estamos muy agradecidos de que están aquí. Yo formo parte del equipo pastoral aquí. Soy uno de los pastores, no soy el único pastor. Somos 3 pastores, yo, Carlos Barbieri y Andrés Díaz. Y para nosotros es un privilegio tenerlos aquí para poder compartir la palabra de Dios. Llevamos ya hace 6 semanas más o menos que estamos en el libro de Efesios, ¿verdad? En ese libro que nos instruye no solamente en teología, pero en doctrina cristiana. Hemos visto cómo hemos sido identificados en Cristo. Cuando somos cristianos tenemos una nueva identidad. Y dentro de esa identidad vimos cómo podemos caminar en la luz. Y caminamos en la luz cuando caminamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. Pero también vimos lo que es la relación cristiana, lo vimos en el matrimonio, ¿verdad? Lo vimos con nuestros hijos, nuestros familiares. La semana pasada vimos nuestra relación con el prójimo, en el trabajo, en la escuela, la gente que nos rodean. Y hoy vamos a terminar en Efesios en el capítulo 6. Hoy vamos a estar hablando de una batalla que no es una batalla de carne y hueso, sino vemos que la batalla es realmente una batalla espiritual. Pero quiero decirle, vamos a hablar de alguna gente fea, ¿verdad? Esas cosas que se llaman demonios, esas criaturas que son los demonios y Satanás. Vamos a hablar de eso porque eso está en la Biblia. Y hay gente que dice, yo voy a la iglesia y yo no quiero oír esa palabra Satanás o de los demonios. Hay que saber quién es el enemigo, ¿verdad? Pero también vamos a hablar cómo podemos tener victoria contra el enemigo. Victoria en nosotros y alrededor de nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo podemos caminar en victoria con la armadura de Dios. La armadura de Dios. Vamos a entrar en la palabra y después vamos a hablar sobre la palabra. Dice en Efesios 6:10. Creo que está un poquito alto el micrófono, me siento reverb. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 10. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí no está diciendo que tenemos un enemigo. Dice, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Otra palabra, para permanecer en pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la espada. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Esa es la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre esta palabra. Entonces, para nosotros tener victoria, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al enemigo. Tenemos que saber quién es el enemigo. El enemigo no es tu prójimo. El enemigo no es aquella persona que tú en carne y hueso detestas, odias, o a lo mejor tienes resentimiento de, o que te lastima, sino el enemigo es Satanás. El enemigo son los demonios. Satanás es un enemigo fuerte.
Así Pablo nos exhorta a ser fuertes. Fíjense lo que dice Marcos 14:38. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Sabe por qué el cuerpo es débil? Porque Satanás ruge como un león en esta tierra. Satanás es el que manda en esta tierra. Él fue echado de la presencia del Señor hacia esta tierra. Y con él se llevó 1/3 de los ángeles. Solo podemos vencer en el poder de Cristo. Nosotros no podemos ganar esta batalla por sí mismos. No es una batalla que nosotros podemos ganar con nuestros puños, con armas como un revólver, un cuchillo o una espada común. La espada que tenemos que usar es la palabra de Dios. Sentados con Cristo en lugares celestiales. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos posición, una posición nueva, una nueva identidad. Hemos hablado de eso al principio del capítulo de Efesios, ¿verdad? El primer capítulo nos habla de nuestra nueva identidad, ¿verdad? Que somos escogidos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado al Señor Jesús. Y nos sentamos en un lugar al lado del Rey de Reyes. Nosotros no somos el Rey de Reyes, pero Él nos da una posición. Somos adoptados en la familia. Y ese mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ahora viene a morar en nosotros y está a nuestra disposición. ¿Y ese poder cómo se llama? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene el poder. Nosotros no lo tenemos, pero podemos acudir a ese poder. Tenemos a través del Espíritu la posibilidad de defender y combatir los males que nos vienen a nuestra vida por medio de Satanás. Satanás dicen que fue un querubín, un ángel guardián de la presencia de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 28, 11, 19. Por eso que sabemos que Él es un ser poderoso. Dice, luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección. Fíjate, Él fue el modelo de la perfección. Lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda la clase de piedras preciosas. Cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, onice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti, e incrustadas en oro más puro, te las dieron el día que fuiste creado. Están hablando del ángel querubín, Satanás, Lucifer. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. Fíjate la posición que tenía él. Y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Hasta el día que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Satanás pecó. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Ha llegado a un final terrible y dejarás de existir. Él todavía existe. Hasta el tiempo del apocalipsis, de la revelación del Señor, Satanás va a existir. Pero llegará un tiempo que no existirá. Pero en estos momentos él fue arrojado a la tierra. Ese es tu verdadero enemigo. Ese enemigo que vive en aquellos que son incrédulos. Ese es el que tenemos en nuestro ADN, ¿verdad? ¿Por qué fajamos contra la carne? Porque el Satanás está vivo y está dentro de nuestras venas. Pero aquel que acepta al Señor tiene al Espíritu de Dios. Cuando tú aceptas al Señor, ya no es Satanás que vive en ti, sino es el Espíritu. Pero Satanás todavía te puede tentar.
todavía te puede tentar porque todavía vivimos en esta carne, ¿verdad? Entonces tenemos una nueva identidad espiritual, pero carnalmente, hasta que no nos separemos de este cuerpo y estemos en la presencia del Señor, estaremos batallando con ese enemigo, pero es una batalla espiritual. Dice que a través del orgullo fue que él cayó. Mira lo que dice Isaías 14:9. En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Pero fíjate, y llevó consigo una hueste de seres angélicos. Él no fue el único que cayó. Él se llevó una tercera parte de los ángeles que estaban en la presencia del Señor. Dice Job 1:3. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado corriendo a la tierra, observando todo lo que ocurre. Pero ¿sabe qué? Fue expulsado del cielo. Apocalipsis 12:9 dice, este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Nos muestra que él estaba en la presencia, era ángel querubín, pero por su orgullo fue lanzado hacia la tierra por su pecado. Y ahora es el príncipe de la tierra. Sabemos que Cristo ya ganó la batalla, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero nosotros no seremos completamente santos. Somos santos espiritualmente, pero no tendremos un nuevo cuerpo sin falta, sin pecado, hasta que no lleguemos a la gloria del Señor. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. El miedo que Pablo enseña aquí en 2 Corintios es que él tiene miedo que nosotros seamos corruptos, como Eva fue corrupta. Eva no conocía el pecado hasta que se dio a la tentación de Satanás. Pero porque Eva pecó, ahora nosotros cargamos ese mismo ADN. Cargamos eso feo dentro de nosotros, ¿verdad? Usted no le tiene que decir a un niño que no haga algo porque él lo va a hacer. Usted le dice, no se lleve el caramelito. ¿Y qué hace el niño? Se roba el caramelito. Porque ya innato en él está Satanás. Es la verdad. Todos nacemos con esa enfermedad, ese COVID, ¿verdad? Ese AIDS, ese virus que es el pecado. Hasta que en un momento le entregamos nuestra vida al Señor. Y es cuando Él nos hace nuevo espiritualmente. Pero sufrimos contra la carne. Sabemos que Él es un destructor. Él se apareció como serpiente, pero es igual que un león. Dice Apocalipsis 9:11, su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el destructor. En hebreo, Abadón. En griego, Apolión, que significa destructor. Porque anda como la serpiente y el león, buscando a quien quiere devorar. Ese es el enemigo que nosotros tenemos. Ese es el enemigo que hay que estar con los ojos abiertos para estar seguro que no caemos en esa tentación. Primero, la tentación que viene del corazón, después la que viene de la mente y después la que viene del exterior. Satanás trabaja por dentro, por medio y por fuera. La diferencia es que cuando aceptamos al Señor Jesús ahora tenemos el Espíritu Santo. Y ya Él no puede trabajar de adentro, pero Él puede seguir trabajando de afuera. La gente dice, no, el diablo me hizo hacer eso. Por causa del diablo o del demonio hice eso. Él no te puede hacer nada que tú no quieras, especialmente cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Él te puede tentar, pero la decisión es tuya y la decisión es mía. Primera de Pedro 5:8-9 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás ruge como un león, buscando. Satanás no es omnipresente como el Señor, pero tiene 1/3 de los ángeles que cayeron y son demonios. Y ellos sí están por todos lados. Entonces, con mucho cuidado hay que estar alerta. Dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. No hay un sufrimiento que usted no pase, que no lo ha pasado otro ser humano.
No hay tentación que usted no pase que ya no haya pasado otro ser humano. Desde el jardín, cuando Eva cayó y Adán también, estaban los dos ahí, dice Adán, la mujer que me diste, pero él estaba presente. Estaba allí en el jardín. Él estaba observando todo lo que sucedió. Y aún cuando Eva peca, él peca con ella. Porque compartieron de la fruta del árbol de sabiduría, que era el pecado. Lo único que le dijo Dios que no podían hacer era comer de esa fruta. Y los dos pecaron mutuamente. Nosotros los cristianos debemos de darnos de cuenta que no luchamos contra hueso y carne, sino contra un ser espiritual, varios seres espirituales que son malignos, que es Satanás y sus demonios. En Efesios 2:1-2 dice, ante ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. En otras palabras, desde nacimiento vivimos en pecado, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Desde el principio nacemos con eso en nuestro ADN. Así que no podemos decir, el diablo, como si fuera una cosa externa, me hizo hacerlo, sino vivimos con el diablo dentro de nosotros. Pero en Jesús, cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas, tenemos esa nueva identidad, tenemos esa luz por la cual podemos caminar y podemos obedecer y ser bendecidos. Y en un futuro tenemos la esperanza de que cuando el Señor regrese, si no nos morimos antes, vamos a estar ante la presencia de Dios. Y si mueres antes que Jesús regrese y tienes a Cristo en tu corazón, con esa nueva identidad, tienes salvación, tienes vida eterna para estar con el Señor. Así como el Espíritu de Dios obra en los creyentes para hacerlos santos, Satanás y sus demonios trabajan en aquellos que no tienen al Señor en su vida. Entonces usted dice, ¿pero por qué la gente se comporta tan mal? No entiendo por qué hay una falta de moralidad. ¿Por qué es que la gente roban, miente, aún matan? Porque es Satanás que vive en ellos. Es Satanás que está en la persona que no tiene a Cristo. Pero cuando uno tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Tiene una nueva identidad. Lo que pasa es que a veces no nos damos de cuenta que hay una nueva identidad. Y queremos seguir viviendo como el mundo. Le dice, pastor, usted habla todo feo. Siempre está hablando de lo feo. Ahorita vamos a hablar de lo bueno. Pero primero tenemos que identificar al enemigo. Primero tenemos que saber quién es con quien batallamos espiritualmente. Esa carne que te tienta, ese es el diablo. Pero el Espíritu quiere cumplir con la palabra de Dios. Efesios 6:11 dice, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Aquí Pablo nos está dando instrucciones. Tú quieres combatir a Satanás y sus demonios en tu vida. Primero tienes que tomar la defensiva y después la ofensiva. Es como el juego de fútbol. Tienes que defender el gol, ¿verdad? Los argentinos todos están diciendo, hicimos gol. Pero tienen que prevenir que el enemigo le ponga la pelota dentro del gol. Así que lo primero es defender la valla donde está el gol, ¿verdad? Y después atacar con el arma, que es la espada. Y la espada es el Espíritu, que es la palabra. Y vemos que hay diferentes componentes a ese equipo, esa armadura de Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Por qué te tienes que poner la armadura? Para defender en contra de la estrategia del diablo. 1 Timoteo 3:7 dice, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Está hablando de que debemos hablar bien del Señor, ¿verdad? Él es el gobernante de las tinieblas y usa las tinieblas, la ignorancia y la mentira. Satanás usa la ignorancia, el que no sabe, nunca ha conocido la palabra de Dios, y la mentira. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva en el jardín? ¿Realmente el Señor dijo que no deberás comer de esa fruta? Siempre hay esa pregunta en la mente, ¿verdad? ¿Es verdad que Satanás dijo? ¿Es verdad que si tú fumas un poquito de marihuana no te va a hacer daño? ¿Te va a hacer daño, tú crees? ¿Es verdad que si tú tomas un poco de alcohol no te va a hacer daño? ¿Es verdad si tú te robas eso que vas a hacerle daño a alguien?
nadie va a saber nada. Si esa gente son ricas, ¿qué le importa el perder un auto o dos si es millonario? ¿Verdad? De verdad, es verdad que no debes de decir mentiras, es verdad que no debes de serle infiel a tu esposa, es verdad. No, es la mentira de Satanás. Y él viene con sus mentiras y por eso hay que ponerse la armadura de Dios. Dice 2 Corintios 4:1, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. ¿Ya saben quién es el enemigo? ¿Sí? Satanás. ¿Y quién? Sus demonios. Ya entendemos que él es como una serpiente y un león, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? El próximo paso es ponerse el equipo de protección, la armadura de Dios, y cargar con sí la espada, que es la palabra. Y ahora vamos a hablar de eso. Ya la parte fea se acabó. Ya sabemos quién es el enemigo. Vamos a dejar Satanás atrás. Vamos a hablar ahora cómo defender como cristiano, como creyente, contra ese mal. Y si usted no es un creyente, hoy usted puede tomar una decisión para poder ser lo que se llama un cristiano. Aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y tener esa nueva identidad para que usted se pueda poner esta armadura. Mira, la armadura es el cinturón de verdad. La armadura es la coraza de justicia. La armadura es el calzado de paz. La armadura es el escudo de la fe, el casco de salvación. Y por final, el arma es la espada del Espíritu. Vamos a hablar un poquito sobre por qué es importante este calzado, esta armadura que hay que ponerse. ¿Se acuerdan en los tiempos antiguos? En la batalla los romanos se tenían que vestir con la armadura. ¿Por qué se ponían la armadura? Para protegerse del enemigo. ¿Qué hacían? Primero tenían que tener los pies limpios y ponerse zapatos, ¿verdad? Porque caminaban sobre piedras, fango, todo tipo de peligros. Y tenían que tener el calzado, ¿verdad? Tenían que tener los zapatos. Pero también tenían que tener puesto el cinturón, porque si no, se le caía el uniforme. El cinturón era el que aguantaba también la espada, el arma, ¿verdad? Aguantaba no solamente la ropa que llevaba, que era muy pesada, pero también aguantaba la espada, que era con lo que se defendía. Tenía que tener la coraza de justicia. ¿La coraza para proteger qué? ¿Qué protege la coraza? El corazón. Porque una espada en el corazón o una flecha en el corazón lo mataba. Entonces, Pablo usa esta analogía para entender que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener como cristianos, como creyentes, para protegernos contra Satanás y sus demonios. También había que tener el escudo de la fe. ¿Qué es lo que hacía el escudo? ¿Te protegía de qué? De las flechas del enemigo. A veces de la espada del enemigo. Y Satanás siempre está tirando flechas, tirando flechas, tirando flechas. A ver quién no tiene la coraza puesta. A ver quién no tiene el escudo de la fe. Entonces, él usa esta analogía para decir, tenemos que protegernos, tenemos que estar en la defensa, ¿verdad? También habla del casco de salvación. ¿Por dónde entra Satanás para tentarte? Por la mente. Si no tienes el casco puesto, no puedes proteger tu mente. No puedes proteger tu mente de la tentación de Satanás. Y la espada del Espíritu, que es el arma con que se defiende uno. El creyente que camina en la luz no le dará a Satanás la oportunidad de atacar. Si usted está caminando en la luz, si usted está obedeciendo la palabra de Dios, usted no le da espacio a Satanás a atacarlo. Él puede tentarlo, pero no atacarlo. Los pies del cristiano deben estar limpios. En Juan 13 nos habla sobre eso. Y hermosos. En Romanos 10:15 habla de los calzados con el Evangelio. Debemos de cargar el Evangelio donde quiera que vayamos, a donde quiera que caminemos, ya sea aquí en Miami, en Hialeah, en Colombia, en Costa Rica, al fin, a los confines del mundo. Debemos de caminar en el Evangelio. Debemos de caminar en obediencia a la palabra de Dios. Debemos mantener nuestros pies limpios y calzados con paz. Con paz. Génesis 3:1 dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ningún de los árboles del huerto? La mentira de Satanás, ¿verdad? La tentación en el huerto. 1 Juan 5:4 dice, pues todo
Hijo de Dios, vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. El escudo de la fe. Nosotros combatimos y ganamos porque mantenemos la fe con nosotros. Usted se puede estar un día deprimido, puede estar caído, puede estar sintiéndose mal, puede tener un problema físico. Pero si usted tiene fe, si usted ora en fe, el Señor le da la fortaleza que usted necesita. Porque no es nuestro propio poder, es el poder que nos da la palabra de Dios y el Espíritu Santo. A medida que los creyentes usan el escudo de la fe, los dardos ardientes de la incredulidad no pueden penetrar. Usted tiene que mantener la fe hasta el final. Tiene que permanecer. Me encanta lo que el pastor Carlos me dijo una vez. Miguel, tú lo único que tienes que hacer es permanecer. Hay poder en permanecer. Hay poder en permanecer en la fe, ¿verdad? Perdurar. A veces tenemos que aguantar angustia, dolores, pero perduramos y seguimos adelante. Nadie nunca ha ganado una batalla si no perdura, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos años estuvieron batallando, peleando, hasta que ganaron los aliados? Fueron años, miles, millones sufrieron muerte, pero perduraron, permanecieron y ganaron. Y así es la batalla espiritual. Hay que mantenerse de pie. Él dice, primero, sean fuertes. Y después, ¿qué dice? Párense. Sé fuerte y párense. Mateo 24, 45, 51 dice, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Le digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué pasa con la persona que se quita el yelmo, que se quita el casco? ¿Qué pasa con la persona que baja su guardia? ¿Qué pasa con la persona que no permanece en la fe? Ese se pierde. Se pierde. Vive como el mundo. Vive mundano. Puede perder hasta su familia. Yo antes era parte de un ministerio, cuando era más joven, hace 30 años atrás, de un amigo mío que había decidido a compartir el evangelio en las calles. Pero él no salía a las calles de día. Él no salía cuando las cosas estaban bonitas. Él no salía cuando las cosas estaban bellas y los pajarillos cantando y la luz del día con el sol en su cara. Él salía en la madrugada, cuando la gente de la calle estaban durmiendo en las aceras de aquí del downtown de Miami. Él salía y salía con unas bandejas de comida. ¿Se acuerda cuando vendían la comida por la libra? ¿verdad? Él compraba una tarta de arroz de 10 libras. Compraba una lata de Dinty-Moore Stew, la sopa esa de carne que sabe a rayo, pero era carne, con vegetales, se suponía. Y con lo poco que tenía, él salía a las calles, invitaba a aquellos que estaban en la calle a comer. Y después compartía el evangelio con ellos. Él siempre estaba calzado con el evangelio, no importaba lo que él hacía. En su trabajo, en las calles, en los hospitales, donde quiera que él iba con el evangelio en la boca, dando la esperanza de Cristo. Y yo recuerdo que él me invitó, cuando aquello yo era recién convertido, y me dice, vamos conmigo, Miguel. Y eran los días de pago, los viernes de pago. Y yo decía, sí, vamos. Y él decía, nosotros todos ponemos un poquito de dinero para comprarle comida a la gente en la calle. Pero primero lo invitamos a comer y después lo invitamos a oír la palabra. Nunca lo forzamos a oír la palabra, sino le damos alimento y después le decimos si quieren quedarse, pueden. Pero hubo un señor que llegamos a conocer que el hombre estaba en la calle y hablando con el Señor le compartimos el evangelio. Y él aceptó al Señor Jesús en su vida. Y da su testimonio de que él era un hombre de mucho dinero. Tenía carrera, trabajo, dinero, familia. Y lo había perdido todo porque dejó caer a la tentación de las drogas. Y la droga acabó con él, acabó con su carrera, con su trabajo. Y terminó como un pordiosero en las calles. Pero fíjense, ¿eso fue por qué?
porque se viró. No mantuvo sus ojos en Cristo, no mantuvo sus ojos en la palabra. Se quitó el casco de salvación. Dejó caer la espada de la palabra de Dios. No se puso la coraza, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los dardos vinieron de Satanás y dio la tentación. Pero la historia no termina en lo feo, otra vez. ¿Cómo termina? En lo bonito. Porque ese hombre acepta al Señor y estaba en la calle y él venía. Cada quincena nosotros íbamos a alimentar a las personas en la calle. Pero un día se aparece un señor bien cortado de pelo, limpio, bien vestido. Y dice, pastor. Y el amigo mío se le dice, ¿sí? Dice, soy yo. ¿No me reconoces? Dice, ¿tú eres? Sí. Ay, hacía 2 o 3 meses que no te veíamos. ¿Qué te pasó? Dice, el Señor ha transformado mi vida. Hoy vivo en la luz. Hoy camino en la luz y en la verdad de la palabra. Y le agradezco que usted vino a traer el evangelio. Porque yo me había apartado. Y había perdido todo. No creo que pueda recuperar lo que perdí. Pero de ahora en adelante voy a caminar en los pasos del Señor. ¿Qué quiere decir? Que cuando te quitas el casco, cuando no estás en la palabra de Dios, cuando no estás haciendo lo que el Señor te pide que hagas, te pierdes. Pero siempre hay una posibilidad de regresar. Porque el Señor siempre está con las manos abiertas, ¿verdad? Como el hijo pródigo, diciéndote, ven a casa, ven y siéntate a cenar conmigo. Pero para que vean lo que puede pasar a una persona que se pierde. Una persona que posiblemente o no conocía al Señor o conoce al Señor y se aparta del Señor. Ahí vemos lo que sucede con una persona que se quita el yelmo de salvación. La espada del Espíritu y la oración son armas para atacar la fortaleza de Satanás y derrotar. Dice 2 Corintios 10:4. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. No usamos armas convencionales, ni pistolas, ni cañones, ni misiles, ni armas nucleares. ¿Sabe lo que usamos? La palabra de Dios. Esta es la única arma que usted necesita para combatir la batalla, porque la batalla es espiritual. Dice aquí Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra de Dios es viva, poderosa y más cortante que una espada de 2 filos. Pero no es el libro, es el contenido, ¿verdad? El libro por fuera es de papel y cartón, pero las palabras que contiene este libro es viva, porque es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces los cristianos conquistan cuando entienden la palabra de Dios, cuando se la memorizan y cuando la obedecen. Cuando la entienden, la memorizan, la entienden y la obedecen. Hay que practicarla, ¿verdad? Una espada puesta en un costado no es activa, no funciona. Pero cuando usted la escoge, usted puede batallar con ella, ¿verdad? La espada, esto es una espada espiritual, es poderosa, es viva. Y por tercero, podemos tener la armadura de Dios, podemos tener todo preparado, pero si no acudimos al poder del Espíritu, no podemos ganar la batalla. La batalla no es nuestra, sino es del Señor. Él nos da su palabra para que tengamos la espada, pero hay que usarla, el Espíritu, y hay que orar en el Espíritu. Hay que usar la palabra y orar en el Espíritu. El poder no viene de sí mismo, el poder está en el Espíritu Santo. Y ese poder que resucitó al Señor Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que vive ahora en usted y en mí. Y que podemos acudir. ¿Y cómo acudimos a Él? En oración, en práctica. Nuestro poder proviene de la oración. Usamos la espada del Espíritu y oramos en el Espíritu. Mira lo que dice Efesios 3:14-21.
Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración. ¿A quién? Al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Estamos hablando de la palabra y el Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Se acuerdan de lo que hablamos anteriormente de llenarse diariamente del Espíritu? ¿Cómo usted se llena diariamente del Espíritu? Por su palabra y la oración. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ella los mantendrá fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Nosotros no recibimos la gloria, siempre la recibe Él. Cada batalla que ganamos, gloria a Dios. Esa enfermedad que sobrellevaste, gloria a Dios. Ese malestar que tuviste, gloria a Dios. Ese problema financiero que tuviste, que lo sobrepasaste, gloria a Dios. Toda la gloria sea para Dios. ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Él es el que recibe toda la gloria. Ahora te digo a ti, ¿te atreves a creerlo? La pregunta es, ¿tú te atreves a creer que Él es Dios creador, que dio a su único Hijo para darte salvación, que por medio de su palabra y el Espíritu tú puedes ser victorioso contra Satanás y sus demonios? Esa es la pregunta que te hago. La palabra de Dios y la oración son los dos recursos que la iglesia tiene, que tiene para vencer al enemigo. En otras palabras, necesitamos toda la armadura para protegernos, pero si no trabajamos con la palabra y en oración, nosotros no tenemos el poder. Es como que tú le pongas a un manequín toda la armadura, el manequín no se puede mover. Pero si tiene a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, y carga con Él la espada, entonces sí puedes combatir al demonio, a Satanás. Hechos 20:32 dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tienen poder para edificarlos y darle una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Hechos 6:4. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Nosotros nos dedicamos a qué? A oración y a enseñar la palabra. Primera de Samuel 12:23. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Aquí nosotros nos dedicamos a enseñarles la palabra de Dios. Las opiniones no tienen lugar aquí, ¿verdad? La palabra de Dios es la que es cortante, es la que es viva, eficaz y la que penetra hasta el tuétano. Marcos 13:33 dice, y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, y manténganse en guardia, estén alerta. Que dice, sean fuertes y párense firmes. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo está débil. Cuando habla del espíritu del Señor que está en ti, pero tu carne es débil porque vives en este mundo, cual Satanás es el príncipe de este mundo en estos momentos, por un tiempo. Efesios 6:18 dice, oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. No simplemente vamos a orar por nosotros mismos, sino vamos a orar uno por los otros. Aún aquellos que no conocemos, que son hermanos de nosotros en Cristo, en la fe. Colosenses 4:2-3 dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Pablo estaba en cadenas y aún en cadenas estaba predicando el evangelio. Estaba calzado con el evangelio, con la paz. Él era un embajador en cadenas. Aún en cadenas, él estaba como embajador de Cristo. Nosotros somos embajadores. Aquellos que somos creyentes y tenemos una responsabilidad que aún en cadenas, en malos tiempos, estemos alabando y predicando el evangelio. Y al final, en Efesios 6, de 21 al 24, Pablo da unos saludos finales, ¿verdad? ¿Para qué? Para informarles a aquellos otros, a los hermanos, su condición y para que ellos estuvieran en oración por él. Yo no estoy en cadenas, pero yo les pido oración a ustedes. Nosotros no estamos en cadenas, pero yo sé que ustedes tienen necesidades y ustedes piden oraciones también. Estemos orando uno por los otros. Él le habla a la iglesia para que sepan que aún él está en cadenas, pero él está compartiendo el evangelio y necesita fortaleza. Esa fortaleza que solamente viene del Espíritu y viene por medio de oración. Entonces le pide a los hermanos, la paz sea con ustedes. Aún bendice a los hermanos. Dice, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesús. Él bendice a los hermanos. Hoy yo le bendigo a ustedes. No por mi propio poder, sino por el poder del Señor y el Espíritu Santo. Entonces, primero, ¿qué dijimos? Conozca a su enemigo. ¿Quién es su enemigo? Satanás y sus demonios. Esto es para que identifiquen el peligro y no puedan ser engañados o devorados por él. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Vístanse con la armadura de Dios diariamente y usen la arma de la defensa, que es la espada, que es la palabra de Dios, y lea y medite sobre la palabra de Dios y oren en el Espíritu. Acuda al poder, tercero, del Espíritu Santo. Y esto lo hacemos por medio de ¿qué? De la oración. Pero no solamente la oración, sino obediencia a la palabra de Dios. Recuerde, es el mismo Espíritu que vive en usted, que mora en usted, que resucitó a Jesús en los muertos. Usted puede acudir a ese poder hoy. Usted puede acudir a ese poder. Y ahora mora en cada creyente. Entonces, yo le hago la invitación hoy. Usted es un creyente, ya sabe su nueva identidad en Cristo. Ya sabe que tiene que caminar en la luz. Ya usted sabe que usted tiene que tener las relaciones correctas en su matrimonio, con sus hijos y con aquellos que los rodean. Y hoy ustedes saben que tienen que ponerse la armadura diariamente, reconociendo a su enemigo, vistiéndose en la armadura, ¿verdad? Y defendiendo la fe por medio de la espada. Pero posiblemente es una persona que no conocía de esto, no conoce al Señor. Y usted dice, yo estoy batallando, pastor, pero yo nunca he tomado una decisión de seguir a Cristo. Yo nunca he tomado esa decisión de decir, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero caminar en la luz. Yo quiero poder acudir a ese poder que usted dice. La única forma que puedes acudir a ese poder es siendo un cristiano. ¿Y qué es lo que es un cristiano? Simplemente una persona que pone su confianza y su fe en el Señor Jesús, en el sacrificio que Él hizo. Hace un poquito más de 2000 años Él vino, vivió la vida perfecta. Nació de una virgen, María. El poder no era de María, el poder era de Dios que puso, el Espíritu puso a ese niño en su vientre. Pero ese niño nació sin pecado. Más o menos a los 33 años fue a la cruz del Calvario para pagar por tu pecado y el mío. Derramó su sangre y al tercer día resucitó. Ya Él ganó la batalla. La última victoria es Él. Pero ahora aquí hay un punto de decisión. Tú puedes ser hijo de Dios aceptando ese sacrificio del Señor. Dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos nacido con ese ADN, todos hemos nacido con ese Satanás dentro de nosotros, ¿verdad?
Pero, Romanos 3, 24, 25 dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¿Viste toda esa mala noticia de Satanás y sus demonios? Es como si cogiera un borrador. Cuando Jesús muere por nosotros y nosotros lo aceptamos. Él limpia nuestros corazones. Él limpia nuestra mente. Él limpia nuestra alma para que nuestra eternidad sea en la presencia de Dios. Y podemos asegurarnos que vamos a estar en la presencia del Señor si tomamos esa decisión hoy. Cristiano, ponte la armadura. Aquel que no cree, te atrevo a que creas hoy. Te atrevo a que lo aceptas hoy. Te atrevo a que te arrepientas hoy y aceptes ese regalo gratis que viene del Señor. Este mes estamos celebrando la venida de Cristo, ¿verdad? Navidad. Christ más. Cristo más. No es Santa Claus, no es el conejito, no es el tipo que se disfraza. Todo eso son fiestas muy bonitos, pero es la venida de nuestro Señor Jesús. Una celebración, un recordatorio, ¿verdad? Y hoy vamos a celebrar otro recordatorio. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a celebrar el recordatorio de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando derramó su sangre en aquella Santa Cena y le dijo a los discípulos, cuando coman y beban, recuérdense de mí. Y voy a invitar al pastor Carlos que venga ahora a compartir esa celebración de la Santa Cena con nosotros.